Gustavo Rojek, que pertenece a la Liga Asperger 7, porque estábamos hablando justamente de que el 2 de abril fue también el Día de la Concienciación. Díganmelo ustedes, Muy por bien, favor. concienciación. Porque yo todavía estoy con la concientización Sí. del TGD. Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Contame, Gustavo, porque vos estuviste en algunas de las actividades, conoces a la gente de la Liga Asperger 7, nosotros lo conocemos, yo lo conozco personalmente y con Carlos a través de Zoom durante la pandemia, yo lo conozco de antes cuando no había pandemia, que ha venido acá al estudio, a Rodolfo Geloso, y él nos conectó con vos para que nos cuentes un poco qué es toda esta temática para la gente que todavía no lo sabe, cómo fue la actividad, contanos. Bueno, primero un gusto estar con ustedes hablando. Sí, yo colaboro con Rodolfo en la Liga. Nosotros somos un grupo de adultos Asperger que medio tratamos de cubrir un hueco, de darle ayuda a personas que tienen la condición y no encuentran información y contactos y asistencia. Normalmente todas estas cuestiones de autismo, el Asperger se considera dentro del espectro autista, como deben saber, sí. son muy visibles en los niños y en general se hacen asociaciones de padres, pero hay todo un segmento de adultos que ya estamos con el número puesto. Claro. Y bueno, y vivimos toda nuestra vida, la mayoría sin conocernos. Es muy común que uno, por tener un hijo, ahí se dé cuenta. Claro, también le cae la ficha de que también está dentro. Porque además a veces, o sea, es hereditario. Yo conozco una bióloga que ella ella dice, yo lo padecí porque sufrió mucho en la primaria y en la secundaria sin darme cuenta, en la universidad no, porque hizo una carrera en exactas y como en exacta tenés un tutor toda la carrera, la acompañó, la contuvo y pudo recibirse y es una doctora, pero le empezó a agarrar inquietud con uno de los hijos, les hicieron los estudios, tenía 8 años en ese entonces, y uno tenía y el otro no, y el médico le dijo, y eso quiero que vos me corrijas si está bien, que es hereditario y algunos hijos lo tienen y otros no. Claro, la verdad todavía no está demostrada la cuestión genética porque es muy complicado los estudios y esas cosas y recién se está avanzando sobre eso. Creo que se estima el 80% de las personas que tienen la condición hay algún antecedente hereditario, claro. Sí, está comprobado estadísticamente, pero no lo tienen así biológicamente comprobado todavía. Claro. Pero es muy común que en la familia sí se presenten varios casos, hay gente que sí, gente que no, y aparte como esto es un espectro, no hay dos personas que tengan la misma presentación de la condición, entonces algunos lo tienen muy solapado, otros no se les nota y hay un montón de gente acá que pasa su vida sin saberlo, no tiene ningún motivo para enterarse, que lo motive, que lo llama. Porque no tiene algo que lo perjudique laboralmente o socialmente o en su etapa estudiantil, laboral, entonces no pasa nada. Exactamente. Y obviamente si es genético, todos nuestros ancestros que tuvieron la condición pasaron su vida sin conocerlo, arreglándose cada uno como puede. Claro. Y tampoco es que todos tienen un coeficiente intelectual más de la media. Algunos sí, otros no. Otros. Lo que pasa es que tenemos la condición y la condición lo que hace es que determinados rasgos se potencien y algunos se aplacan. O sea, estamos limitados en algunas cosas y potenciados en otras. Hay gente es muy memoriosa, por ejemplo, capacidad para estudio, para determinadas actividades. Dependiendo la persona tiene algunas cosas para un lado y para el otro. También había todo un mito de que esto va a nivel de funcionalidad de cómo uno se desenvuelve en la vida, si está más afectado o no. Claro. Por ejemplo, no poder trabajar y cosas así, pero en realidad esto es como si fuera el ecualizador de música, que algunas cosas suben y otras bajan. Entonces, claro, yo por ejemplo, tengo determinadas limitaciones, pero no es que yo, por ejemplo, tengo estudio, trabajo, socialmente más o menos me manejo y todo el asunto, pero otra persona capaz que no, y
durante mucho tiempo se lo midió de esa manera, Claro. cómo se va desenvolviendo la vida, si está muy afectado o no, y se categorizaba el autismo de acuerdo a esas categorías. Bueno, pero también esto de categorizar a las personas con el autismo, si trabajan o no, o en la vida hay gente que no trabaja y no tiene autismo, o Tal sea cual, que, por viste, eso. eso no es... Claro, yo me preguntaba, Gustavo, para que nos entienda la gente que nos está escuchando y que no tiene demasiada idea, qué difícil, tratándose de un espectro que tiene características y situaciones vividas por las personas que están dentro de ese espectro tan disímiles, tan variadas, tan algunos sí, algunos no, qué difícil concienciar o concientizar, como decíamos al principio de la nota, sobre el espectro, ¿verdad? Porque cuando hay una característica específica o una situación perfectamente establecida, es mucho más fácil. En cambio, yo noto entre la gente con la que uno habla del tema, que la gente no termina de entender muy bien de qué se trata cuando no toma contacto o con alguna de las cosas que ustedes hacen para concientizar, o cuando alguna persona cercana empieza a tener manifestaciones de este tipo, ¿no? ¿Cómo se hace? Tal cual. La verdad, en este momento lo que tratamos de hacer de nuestra asociación es justamente difundir las cuestiones de la condición del Asperger, específicamente, porque somos todos Asperger, obviamente. Por ejemplo, de la marcha y de apoyar y tratar de servir de puente para las personas que tienen alguna inquietud y puedan tener algún punto de referencia para después empezar a conocer. Por ejemplo, hay gente que necesita ayuda a nivel de diagnóstico, profesionales de salud mental. La condición tiene comorbilidades, o sea, la condición en sí no es mala, pero algunas cosas, por ejemplo, no sé, una persona que tiene determinadas limitaciones, por ejemplo, laborales, capaz que puede terminar deprimida, sociales, bullying, un montón de cosas, sabemos. Claro. Entonces, Sí. Lo principal que tratamos de hacer es justamente esto, difundir, para que haya un punto de contacto para que después se pueda informar las personas. Exacto. Ayer creo que leí una frase que era que uno no padece el autismo, sino que lo que padece es la falta de información de la gente. Contexto, de la Claro. gente, pues en realidad es una cuestión más de informar, no es que haya ni maldad ni nada, solamente es información. Sí, Pero pasa bueno, por ahí. Eso es lo que yo hoy comentaba en el Senado, en visitas guiadas del Museo del Senado, hay un muchacho con Asperger que cuando se echó las 2038 personas del Senado del gobierno anterior, él no tenía el diagnóstico, no tenía... y bueno, le dije, anda a hacértelo porque así luchás para que te reintegren laboralmente. Y era un muchacho que además 6 idiomas habla y hace las visitas guiadas y es historiador. Entonces, pero Asperger tiene porque tiene un montón de características del Asperger. Por eso, bueno. Las características principales son las cuestiones sociales que decíamos recién. Hay dificultades para entender a los demás en las intenciones y en la comunicación. Después muchos temas sensoriales, con los ruidos, las luces y todo lo demás, uno se satura de esas cosas. Y después cuestiones más típicas, por ejemplo, rigidez mental y bueno, muy estructurados, tercos, muy literario, muy literales y cosas así. Claro. Pero como dije antes, esto es un espectro, hay gente que le pega para un lado y otros para el otro. En el fondo somos todas personas con las cosas buenas, cosas malas, hay gente que es buena y gente que es mala, obviamente. Pero bueno, hay que seguir pensando esto y vamos a seguir invitándolos para que se sepa en todos lados, porque mucha gente le pasa esto y le da miedo hasta de ir al diagnóstico. Sí, tal cual. Lo más importante, mejora muchísimo la calidad de vida con información. Y no cuesta nada, pues si una persona está en la duda, que se diagnostique y le digan que no pasa nada, va a ser igual, aún con el diagnóstico sigue siendo uno la misma persona que era siempre, pero tiene mucho de mejorar. El informarse, hay cuestiones cotidianas como por ejemplo tener una vida balanceada y estar más descansado para enfrentar determinados retos que son recontra básicas y capaz que uno vive muy saturado un montón de cosas sin saberlo. Claro, es saber con qué puedo contar y con qué no puedo contar y a partir de eso trabajar. Bueno, y otra cosa es muy importante también cruzar palabras con gente que también tiene la condición, pues es muy fácil entenderse con otras personas, han tenido más vivencias, están en otros lugares similares y pudieron manejarse de otra manera. Exacto.
no tiene experiencias previas. Bueno, Gustavo, se nos va el programa. Te pido disculpas. La última, bueno, si alguien está escuchando y necesita asesoramiento, que nos busquen en Facebook, estamos así, Liga Asperger 7. A partir de ahí tienen todos nuestros contactos, las redes sociales, el WhatsApp, etcétera. Bueno, Perfecto. muchísimas Muchas gracias. Gustavo. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos con un audio cortito y con un cachetín de Raúl Porchetto.